Bueno, para empezar este video necesito primero que nada explicar qué es la neuroanatomía. La neuroanatomía es el estudio de las estructuras del sistema nervioso, tanto central como periférico, y que se basa o se ayuda en planos y ejes para poder describir su localización. También tiene una parte en la cual nos explica cómo se conforman las estructuras y cuáles son las funciones que cumplen dentro de las cuestiones emocionales, de respuesta, inclusive la innervación con ciertas áreas específicas del cuerpo y con lo que es el análisis de todas las percepciones sensoriales que tenemos, ¿no? Desde las estructuras y que llegan a las partes más superiores del sistema nervioso central. Evidentemente la neuroanatomía tiene que apoyarse de algunas cuestiones técnicas, como lo es la planimetría, que es el estudio de los procedimientos y de los métodos que se utilizan para lograr representar la presencia de un objeto dentro de un terreno. En este caso, la presencia de cada estructura del sistema nervioso dentro de todo la cavidad craneal, ¿no? Tiene dos puntos de apoyo que son la lateralidad, que es la identificación cruzada cuando estoy parado frente a un espejo, y la espacialidad, que es la importancia de la orientación de una persona dentro de un espacio específico. Saber dónde está norte, sur, este, oeste, las partes posteriores y anteriores, ¿no? Ya enfocándonos un poco más en la cuestión de neuroanatomía. Y como último tenemos lo que es la orientación anatómica, que la orientación anatómica es, si nosotros queremos ejercerla, es pararnos frente al observador en bipedestación, con piernas y brazos totalmente estirados, palmas viendo hacia el frente y las piernas juntas, ¿no? Como una figura muy conocida de Da Vinci. Podremos ejemplificarla un poco como eso. Dentro de la orientación anatómica hay dos puntos a tomar en cuenta que nos van a ayudar para entender la neuroanatomía, que son los planos y los ejes. Los planos son superficies compuestas por dos dimensiones y que nos permiten cortar o dividir. Y los ejes son unidimensionales, es decir, son solamente dos líneas o dos puntos que se juntan y que por un medio de una línea y que colocan o que dibujan un trazo, ¿no? Que atraviesan o que nos van a decir una longitud. Hay tres tipos de planos, el plano axial, el plano sagital y el plano coronal. El plano axial es un plano horizontal que si tenemos, por ejemplo, tenemos una ayuda, el oso. Si hacemos un corte axial, vamos a cortar al osito por la mitad y nos va a dejar una parte superior y una parte inferior. El segundo plano es un plano sagital. El plano sagital quiere decir que va de arriba hacia abajo, es decir, de la parte superior a la parte inferior y que nos dejaría entonces un lado derecho y un lado izquierdo. Y por último el plano coronal, que es como si el osito tuviera aquí una corona y lo cortamos. Si nosotros lo cortamos, vamos a cortar de esta manera, como cortar la corona, y nos va a dejar una parte anterior, que es como la parte frontal, y cortado de acá para allá es la parte posterior, ¿no? Junto ahora con los tres ejes que son el eje vertical o longitudinal, que bueno, hay que entender que son como un haz de luz. Estos no van a cortar, solamente van a dibujar o algunos van a atravesar. En el eje vertical o longitudinal se hace una pequeña línea solamente de arriba hacia abajo. En el eje horizontal o transversal, como lo dice horizontal, como el mismo horizonte, vamos a trazar del lado izquierdo a derecho o de derecho a izquierdo. Y en el eje sagital, que va a ir del frente, atraviesa y va hacia atrás, ¿no? Como les decía, como un haz de luz. Y también podemos tomar como otro tipo de orientaciones, ¿no? Ya específicas, que es la orientación cefalocaudal, que es de los hemisferios a la cola, la orientación ventral o rostral y dorsal, que dorsal se refiere más a la espalda, rostral evidentemente al rostro, y la proximal distal, que es lo más próximo, es lo que tengo cercano al pecho, y lo más distante es lo que sale hacia las extremidades, ¿no? La corteza cerebral es una estructura que alcanza su mayor desarrollo en los primates, debido a que posterior a la bipedestación, todas las situaciones de
desarrollo de armas y de adecuación al medio ambiente, nos exigía nuevas conexiones neuronales. Entonces, al momento del hombre ir desarrollando este tipo de cuestiones de intelecto, de razonamiento, se fue desarrollando esta corteza cerebral todavía mucho más específica que en los demás mamíferos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver más con las cuestiones cognitivas y con las cuestiones intelectuales complejas. Debemos entender tres partes de la corteza que son muy importantes: el arquicórtex, el paleocórtex y el neocórtex. El arquicórtex es el cerebro más primitivo o instintivo y que se le llama también como reptil, que nosotros vamos en donde nosotros vamos a encontrar lo que es el sistema límbico, que nos ayuda a la mediación entre emociones y la función motora y toda la cuestión de lo que es el estado de vigilia y el estado de sueño. El paleocórtex es el área que nosotros compartimos con los mamíferos y que corresponde a las emociones provocadas también por el medio ambiente. Y aquí podemos encontrar también a lo que es ya el diencéfalo, que tiene como cierta conexión, ¿no?, a las cuestiones de la percepción sensorial y cómo van a repartirse a diversas zonas. Y obviamente el neocórtex, que pues era lo que les decía, la parte más moderna que tenemos dentro del cerebro y desarrollada solamente en el ser humano por las mismas cuestiones de especialización. Y se dice que el neocórtex cubre o ocupa hasta el 90% del cerebro humano, ¿no? Y bueno, esta corteza cerebral se compone de seis capas muy importantes. Desde la más interior a la más exterior, la más interior sería la capa multiforme, seguida de la piramidal interna. Superior a esta está la granular interna. Más arriba de esta, o consiguiente a esta, está la piramidal externa. Arriba de la piramidal externa está la granular externa. Y arriba la capa, la más externa, la capa molecular, que esta ya tiene contacto directo con lo que es la pía madre, que es una de las tres meninges que ayudan a la protección del cerebro. Dentro de lo que es la corteza cerebral encontramos dos partes muy importantes que son los hemisferios cerebrales, ¿okay?, que derivan del telencéfalo y que continúan en el diencéfalo, y que están unidos por tres comisuras de sustancia blanca. Recordando que las comisuras y las sustancias, bueno, estas comisuras de sustancia blanca lo que hacen es permitir el paso de información de un hemisferio a otro. Precisamente son las comisuras blancas, porque recordamos que están blancas debido a la mielinización que permite precisamente el impulso neuronal. Las tres comisuras que ayudan a la conexión de los hemisferios cerebrales son el cuerpo calloso, la comisura anterior y la comisura del fornix. También la comisura interhemisférica, que es esa línea que está entre el corte interhemisférico, digamos, o la cisura interhemisférica, es ese corte que está entre los dos lóbulos y que se ve muy, muy, muy marcado dentro de cualquier fotografía o cualquier dibujo del cerebro, ¿no? Y evidentemente también están unidos por sustancia blanca. Y pues bueno, los ganglios basales, que son sustancia blanca a nivel subcortical y que son críticos para lo que es el control del movimiento y el aprendizaje por refuerzos. Los núcleos que lo componen son el área tegmental ventral, núcleo subtalámico, sustancia nigra y cuerpo estriado. Este último es el más grande y se divide en núcleo caudado, putamen y glóbulo pálido. Ok, ahora les voy a explicar un poco lo que es la cuestión de los lóbulos que tenemos o que son parte de la corteza cerebral. Vamos a empezar con del más posterior al más anterior. Comenzamos con el lóbulo occipital, en el cual se reciben los impulsos visuales y es el destino de algunos axones de los núcleos talámicos, ¿no? Recordamos que hay algunas partes que pasan del quiasma óptico hacia una parte del tálamo y que posteriormente se va a ir a la cuestión del lóbulo occipital, que es donde se hace como todo el análisis de la cuestión de imágenes, ¿no? En la frontera, digamos, anterior al lóbulo occipital, encontramos lo que es el lóbulo parietal, que se caracteriza por ser una corteza somatosensorial, ¿okay?
lo cual nos quiere decir que aquí hay un poco del control y del análisis de los músculos y de las articulaciones. También hay áreas que controlan el movimiento y dirigen la posición de los ojos, cabeza y cuerpo. ¿Okay? Y bueno, en las partes como laterales del cerebro, bueno, podemos ver acá y acá, está el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una corteza receptora de la información auditiva, también de su procesamiento, de la identificación y codificación de qué son estos sonidos y el análisis, como decía, de estos sonidos, no darles como un significado. Y por último tenemos el lóbulo frontal, que es el lóbulo que recibe y que analiza la mayor parte de la información que llega al cerebro. Es una de las partes más desarrolladas dentro del ser humano. Es capaz de integrar una cantidad enorme de información, ya sea visual, de toma de decisiones, de generación de algunas oraciones. Y bueno, también tiene que ver un poco con la circunvolución central, dirigida a lo que es los movimientos finos. Y esa es la parte más desarrollada también del ser humano y que termina de desarrollarse aproximadamente a los 21 años. Ok, ahora voy a hablar de las fibras de asociación. Las fibras de asociación hay de tres tipos: fibras de proyección, fibras comisurales y fibras de asociación. Las primeras que voy a integrar son las fibras de proyección, que pueden ser ascendentes o descendentes. Las ascendentes se identifican porque una vez que hemos captado todas las cuestiones sensoriales por los órganos sensoriales o las estructuras sensoriales, esta información va a pasar o va a subir directamente hacia la médula espinal y posteriormente hacia el diencéfalo para que esta información sea analizada. Una vez que es analizada, la respuesta baja ahora, pero por vías motoras. Estas son las fibras descendentes. Una vez que ya se tomó una decisión, bajan por las fibras motoras hasta los músculos, hasta las articulaciones para poder hacer una respuesta o hacer un movimiento en respuesta al estímulo sensorial que se ha tenido del medio ambiente. ¿Okay? Y bueno, gran parte o una cuestión muy importante dentro de las fibras de tanto ascendentes como descendentes es que, digamos, van a cambiar de sentido. Todo lo que viene analizado del hemisferio derecho, llegando a la cuestión del tallo cerebral, va a cambiar, se va hacia el lado izquierdo y lo del lado izquierdo va a cambiar hacia el lado derecho. Las siguientes fibras de asociación son las fibras comisurales, dentro de las cuales vamos a encontrar el cuerpo calloso, la comisura anterior, la comisura posterior y la comisura gris intertalámica. Esta última, evidentemente, lo que hace es unir el tálamo derecho con el tálamo izquierdo. Recordemos que en cada hemisferio tenemos un tálamo y es esta comisura la que los va a unir. ¿Okay? La segunda fibra comisural es el cuerpo calloso, que es una fibra transversal, la cual permite igual la unión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. También va a unir a lo que son el lóbulo parietal, algunas regiones del lóbulo frontal, del temporal y con el lóbulo también occipital. La siguiente fibra comisural es el cuerpo calloso. Igual es sustancia blanca que va a conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo y tiene una anatomía como muy específica, en la cual, como les muestro aquí en la imagen, de la parte más inferior tenemos el rostrum, en la parte más anterior lo que es la rodilla, una pequeña curvatura, yéndonos hacia la parte más parietal tenemos el cuerpo y en la parte más occipital tenemos el esplenio. Evidentemente une a varios lóbulos para que la información pueda ser enviada de un lóbulo a otro para el análisis y la toma de decisiones. Tiene está unido también con lo que es el fornix y el núcleo caudado. A los lados tiene a los ventrículos y en la parte, digamos, que está abajo de este mismo cuerpo calloso también vamos a encontrar lo que es los tálamos.
La comisura anterior son fibras transversales igual que que lo que van a hacer es simplemente unir bulbos y núcleos olfatorios con las circunvoluciones temporales de la corteza. Y la comisura posterior, que igual es un haz de fibras nerviosas que va a atravesar la línea media que va arriba del acueducto que nos va a comunicar con el tercer ventrículo. Y esta parte o estas cuestiones de fibras tienen mucho que ver con lo que es el nervio motor ocular común. Y por último, el tercer tipo de fibras de conexión son las fibras de asociación, que estas literalmente son unas de las más largas dentro del encéfalo, que van a comunicar lóbulos. El primer fascículo es el fascículo frontal occipital inferior, que conecta evidentemente a los lóbulos frontal y occipital y que transita por el margen inferior del claustro bajo la ínsula. Y bueno, este participa un poco en lo que es el procesamiento visual, en la lectura y la atención. ¿Okay? Recordamos que al frente tomamos toda la información y evidentemente esta va a pasar a la cuestión o a la parte occipital, que es todo el análisis de imágenes y el significado que se le da. El siguiente es el fascículo uncinado, que conecta las circunvoluciones orbitarias frontales con los lóbulos temporales. ¿Okay? Y bueno, acá se juega un papel en cuanto al léxico y la asociación semántica y la nominación, recordando evidentemente que el lóbulo frontal es el que tiene toda la información, el que capta toda la información, y que en en el lóbulo lateral tenemos el área de Broca, que evidentemente hace como referencia a la cuestión del lenguaje gesticulado, el lenguaje hablado, y que se expresa, ¿no? Después del análisis del lenguaje imaginativo, del análisis que no es verbal. El siguiente es el fascículo frontal occipital superior, que conecta los lóbulos frontal, temporal y occipital, haciendo igual una pequeña C por arriba, separando el fascículo longitudinal superior por la corona radiada y la cápsula interna. El siguiente es el fascículo longitudinal superior. Este es longitudinal superior y es el de mayor asociación porque conecta al lóbulo frontal con el parietal, el occipital y el temporal. Y en lo que se hace es que hay una asociación a la percepción con las áreas frontales. O sea, toda la cuestión de la percepción que llega desde el área o que es analizado un poco en el área frontal se va a repartir a las demás partes o a los demás lóbulos cerebrales. La siguiente estructura a analizar es el hipotálamo. El hipotálamo está muy relacionado con lo que es la cuestión del control del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, es decir, lo concerniente a lo que son las hormonas y a la cuestión química que tiene que ver con el ser humano. Está relacionado también mucho con lo que es la cuestión de conservación, lo que es la ingesta, un poco de la cuestión de el apareamiento, la creación de sensación de emociones de placer y dolor, y un poco la cuestión de supervivencia en cuanto a la huida, ¿no? Está dividido en núcleos hipotalámicos que tienen como conexiones hacia el cuerpo el líquido cefalorraquídeo, las conexiones neuronales y el torrente sanguíneo. Esto le ayuda a poder mandar la información de salida hacia otras estructuras u órganos del cuerpo que controla mediante lo que les decía la actividad química, ¿no? que está muy relacionada con esta estructura. Si nosotros nos vamos en una cuestión más adelante y hacia abajo, lo que es bajando precisamente por el tallo hipotalámico, vamos a encontrar lo que es la hipófisis, que está sobre la silla turca, y que esta silla turca está ubicada dentro del hueso esfenoides, ¿no? Que es como parte del cráneo que recubre a lo que es el cerebro. Y la hipófisis precisamente está pues muy relacionada con lo que es la secreción de hormonas, ¿no? Y con todo el control químico que tenemos en el cerebro y en toda la cuestión orgánica.
Las siguientes estructuras son el metatálamo, que como su nombre lo dice, meta, más allá de, ¿no? Lo que va después del tálamo. Y podemos encontrar lo que es el cuerpo geniculado medial, que corresponde a la cuestión auditiva, y el cuerpo geniculado lateral, que corresponde a la cuestión visual, de análisis. Y de ahí posteriormente lo que es la cuestión visual se va al lóbulo occipital, y lo que es la cuestión auditiva se va al lóbulo temporal. La siguiente es el epitálamo o glándula pineal, que controla un poco los ritmos circadianos, es decir, de vigilia y de sueño, un poquito del miedo, y las hormonas reproductivas y el control de la melatonina. Y por último el subtálamo, que es como una parte que está por debajo de lo que es el tálamo y estas estructuras, y que, bueno, tiene conexión con lo que es muchas otras partes de la estructura diencefálica. También tiene conexión con lo que es la sustancia nigra, con ganglios basales, y la función que realiza es la del movimiento corporal y un poquito de la coordinación motora. Ventrículos y meninges. Ok, los ventrículos, vamos a empezar con los ventrículos, son 4, están conectados entre sí. Los primeros 2 son los laterales, que están en cada hemisferio y que están conectados entre sí. Se conectan, bueno, digamos que están al lado de lo que es el trígono cerebral. Y aquí es más o menos donde están los plexus coroideos, que es donde se genera el líquido cefalorraquídeo. Bueno, están entonces los dos ventrículos laterales, izquierdo y derecho. Están conectados por el agujero de Monro al tercer ventrículo, que el tercer ventrículo está entre los tálamos. Y este tercer ventrículo se conecta al cuarto ventrículo, que ya está en la zona del tallo cerebral. Y que se conecta con el tercer ventrículo por medio de el agujero o el conducto de Silvio, ¿okay? Porque está como muy ligada a esta cisura, que es la cisura de Silvio. Estos ventrículos están recubiertos de una capa epitelial de células cúbicas y cilíndricas llamadas ependimarias, y la función que tienen principalmente es de proveer una red de acueductos donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es, y bueno, una de las partes también o de las funciones que crean o para las cuales están hechos los ventrículos es para protección y para dar una cuestión de amortiguar al cerebro junto con el líquido cefalorraquídeo. Hablando un poco de la cavidad central, que tiene mucho que ver con los ventrículos por la cuestión de la irrigación del líquido cefalorraquídeo, la cavidad central contiene al cerebro, evidentemente, líquido cefalorraquídeo y el entorno neural, que es una barrera hematoencefálica, ¿no? Que es protectora entre, como su nombre lo dice, entre sangre o vasos sanguíneos con los tejidos cerebrales, ¿no? Y permite que el torrente sanguíneo y las células cerebrales lleven toda la información necesaria, y el líquido cefalorraquídeo también desde la cavidad craneal, desde los ventrículos pasa por la cavidad craneal y va bajando hacia la cavidad que está en la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos del primer y segundo ventrículo. Posteriormente también tiene una creación en el cuarto ventrículo, que también tiene el plexo coroideo, y bueno, en el espacio aracnoides también se absorbe para volver a ser tratado, ¿no? Como refiltrado, y este mismo líquido cefalorraquídeo se renueva aproximadamente 4 veces al día, ¿no? Para poder proveer de protección al cerebro. Como le dije, su función es mantener al encéfalo flotando, poder amortiguarlo, y sirve como un colchón. Y también para lo que es la transportación de los nutrientes del cerebro y para eliminar los mismos desechos. Este líquido cefalorraquídeo fluye entre el cráneo y la médula espinal para compensar los cambios de volumen en la sangre intracraneal y mantiene una presión constante.
Ahora les voy a hablar acerca de las meninges. Son tres principales: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre se divide en una parte interior y otra exterior. La interior es conocida como meninge y la exterior se llama periósteo. Esta parte del periósteo es la que está más adherida a lo que es el cráneo. Bueno, la dura madre es una cubierta de fibras duras completamente y que proporcionan, al igual que las otras meninges, la protección al cerebro, al telencéfalo, dentro de la cavidad craneal. Principales estructuras o partes que podemos encontrar de la dura madre son la hoz del cerebro, el diafragma de la silla turca, la tienda del cerebelo y el hueso esfenoides. La pía madre es una delgada membrana que recubre completamente al telencéfalo, que entra por la cisura media y llega hasta los ventrículos. Ahí se encuentra con los ventrículos y forma esta parte de los ventrículos que es el plexo coroideo, que es donde se forma el líquido cefalorraquídeo. Ok, la siguiente estructura es el cerebelo. El cerebelo está compuesto por dos hemisferios que están unidos por un vermis. Okay, el cerebelo está constituido tanto por sustancia gris como por sustancia blanca. Y bueno, la protuberancia en los pedúnculos cerebrales. El cerebelo recibe y manda información mediante los pedúnculos cerebrales, con el mesencéfalo por los pedúnculos cerebrales superiores, con el puente con los pedúnculos cerebrales medios y con el bulbo raquídeo por los pedúnculos cerebrales inferiores. El cerebelo está compuesto por tres lóbulos, que es el anterior, el medio y el flóculo nodular. Estas estructuras, evidentemente, si nosotros las cortamos o hacemos un pequeño corte, vamos a encontrar lo que es el árbol vitae o el árbol de la vida, que por la disposición de los axones y de las conexiones neuronales nos da esta figura como de un árbol pues con muchas ramificaciones, ¿no? Ya que entramos a esta parte, la sustancia gris dentro del cerebelo se conforma por tres capas, que es la capa molecular, que es externa. Hay una capa media, que es la capa de Purkinje, de células de Purkinje, y la capa interna, que es la capa granular. Las células más funcionales del cerebro son las células de Purkinje, porque sus espinas dendríticas forman contactos sinápticos con acciones de las células granulosas, y el axón entra en la sustancia blanca, adquiere una capa de mielina y provoca esa sinapsis que va directo a los núcleos intercerebelosos, que estos núcleos intercerebelosos son cuatro: el dentado, el embliforme, el globoso y el fastigio. Estos núcleos evidentemente van a mandar información, reciben y mandan información de la cuestión espacial, de la cuestión propioceptiva, y evidentemente también reciben información acerca de las articulaciones, de los músculos. Se genera lo que es un análisis de toda esta información y se toman decisiones acerca de este tipo de cuestiones de movimientos, ¿no? También tiene mucho que ver con los movimientos finos y con la espacialidad, ¿no? Por la misma cuestión de la propiocepción, también la espacialidad del ser humano o de la persona dentro de un entorno específico. Como decía, actúa como coordinador de los movimientos precisos. También hay información relacionada con la vista y el equilibrio desde el nervio vestibular. Y compara continuamente la diferencia del área motora de la corteza cerebral con la información propioceptiva, ¿no? De dónde están mis músculos, dónde están mis articulaciones, dónde estoy yo parado inclusive, recibida desde el sitio de la acción muscular, y por ello es capaz de llevar a cabo ajustes necesarios en una acción o en un movimiento, incluyendo la actividad de las neuronas motoras inferiores.